Eugenio Jaquemein y Pedro Rondán en Mate en Mano. Una producción de orillaYmedia.com. Por Radio 2820, 92.5. Bueno, volvemos al aire de Mate en Mano y bueno, le habíamos prometido al principio, charlamos un montón del tema docente al comienzo del programa. Un poco, decíamos recién que nos preguntaba Hernán, que había estado posterior a la editorial nuestra, si estamos enojados. Le dijimos que no estamos enojados, estamos un poco indignados por algunos temas. Y bueno, dijimos que íbamos a poner una comunicación para ver los números más finos de alguien que realmente sabe del tema salarial docente, que es Víctor Hut, del Consejo de Uruguay, dirigente de ACMER Uruguay. Víctor, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Mate en Mano. Hola, buenas tardes, gracias por la comunicación. Víctor, bueno, estuvimos charlando hoy, estuvimos conversando aquí en la radio del conflicto. Además, Frigerio está en Gualeguaychú, se entrevistó con algunos dirigentes de ACMER, dijo, sí, pero no hay plata. Yo te pediría que tiré algunos números, pues nosotros dijimos algo que habíamos visto, una colaboración tuya para la revista La Mala y demás, sobre los números. ¿Cuánto perdió el docente entrerriano desde que asumió Frigerio? ¿Cómo está comparado con nivel de pobreza y nivel de indigencia y demás? Sí, el gobernador no puede responder tan sencillamente, no hay plata, porque justamente él fue elegido y prometió administrar la provincia para hacerla viable. Y esa es su obligación. Y de parte nuestra estamos en una situación que ya no se puede más. Nosotros a esta altura del año pasado estábamos reclamando también salario, porque estábamos en un 70% de la línea de la pobreza por debajo, y ahora estamos en un 39,5 de la línea de la pobreza. O sea, hemos perdido de nuestro sueldo del año pasado, hoy recibimos un 40% menos. Digamos, y tenemos que vivir con 40% menos del salario. O dicho de otra forma, hoy nuestro sueldo corresponde a 17 días del mes. Por los otros 13 días no tenemos sueldo. Estamos trabajando gratis, sin sueldo. Digamos, y el gobernador no puede sencillamente decir no hay plata, porque es su función. Pero además es corresponsable de que no haya plata, si es cierto que no hay. Porque es corresponsable de la recesión económica que se ha producido en nuestro país, porque acompaña al presidente Milei, y es corresponsable de que el gobierno de Milei se haya apropiado de los recursos de las provincias para pagar la deuda externa que generó su mismo ministro de Economía en un gobierno anterior. Entonces, nosotros de todo eso no tenemos responsabilidad, y reclamamos lo nuestro, pero además porque lo necesitamos, porque no podemos vivir más en esas condiciones. Víctor, ¿cómo es? Ahora el gobernador dio por decreto un aumento salarial. Nosotros hoy aclaramos, dijo que hay un aumento al básico del 30%, en realidad el aumento es al mínimo. Hay una diferencia enorme de millones de pesos para el gobierno y de un montón de plata para los bolsillos docente entre básico y mínimo, ¿no? Pero da un aumento. ¿Cómo es comparativo ese incremento salarial que dio por decreto? ¿Cómo lo podemos comparar con las 3 ofertas que dio el gobierno? Sí, Eugenio, mira, y vos conocés mucho de esto, y decir 30% de básico podría ser un error, eh, pero cuando alguien sabe de esto, y ellos saben de esto, no es un error, y es una mentira, una descarada mentira. Hoy el gobierno entrerriano, más allá del problema docente, digo, le está mintiendo a todos los entrerrianos, se está burlando de los entrerrianos, diciendo que está dando un aumento del 30% al básico. Ahí quiero dejar claro, eso yo estoy diciendo, el ministro Troncoso es un mentiroso por haber dicho eso. Y lo pintamos en los cordones de nuestra ciudad a esto también. El aumento fue solo del 5%. Ese es el número real. Luego, aclaro,
los docentes que cobran el mínimo, los que no tienen antigüedad, que están en una situación desesperante, y esto los mantiene en una situación desesperante, eh, se fabrica ese número de 30% metiendo adentro de todo menos salario. Digo, una parte se infla con un subsidio a la pobreza que tenemos los docentes, que se llama adicional para mínimo, pero que llega solo a los docentes iniciales, el resto ni se entera. Y con otro monto que es en negro, inconstitucional, prohibido por la Constitución desde el 2008, y junta todo ese desastre para fabricar esta mentira del 30%. Así que no, aclaro, me gustaría debatirlo frente a frente con el ministro eh, para mostrarle que el aumento ha sido del 5%, que ni siquiera es un aumento. Yo lo llamo rebaja salarial a ese decreto, porque si no recupera lo perdido por la inflación, si nos deja peor que antes, aunque el número crezca, el salario real se empobrece. Y además nos prometen llegar hasta fin de año aumentando con números similares a los de la inflación, que en realidad son menos porque llegan un mes después, porque se aplican sobre un salario devaluado. O sea, en síntesis, ese decreto consolida el empobrecimiento de los meses anteriores, nos vuelve a empobrecer en julio y nos promete empobrecernos de acá a lo que resta del año. Digo, y yo podría decir, no sé, vamos a hacer el esfuerzo. No, ya no podemos. Ya la familia docente viene haciendo el esfuerzo desde comienzo de año y no podemos más. Pero esto que yo te digo con palabras, se refleja en la magnitud de las movilizaciones que están explotando en toda la provincia. O sea, no lo estoy diciendo yo a esto, lo están diciendo todos y cada uno de los docentes que se están adhiriendo a los paros con porcentajes cada vez mayores y que están saliendo a la calle desesperadamente porque estas situaciones te mueven a salir a la calle. Víctor, yo tengo dos preguntas en una. La primera es, ¿cómo puede ser que se pague inconstitucionalmente? O sea, que se vaya en contra de la Constitución, que es la ley de leyes, en este caso de la provincia. Y la segunda, el ministro Troncoso dijo que él recibía montones de mensajes al teléfono y en las redes y demás, diciendo que los docentes querían aceptar la propuesta, y vos me estás diciendo que mayoritariamente el docente salió a la calle rechazándola. Bueno, Eugenio, te agradezco la oportunidad de que me marques estas cuestiones para poder desmentirlas. Seguimos hablando de la mentira del ministro Troncoso. Él dijo que le llegan mensajitos de docentes que quieren aceptar la propuesta. Y es grave esto que dice, porque está menospreciando la democracia de Agmer. A los paros no los resuelven tres cabezas. Vos sabés cómo se resuelven las cosas en Agmer. Se discuten en asambleas en todas y cada una de las escuelas, en cada departamento y finalmente en el Congreso. Esa decisión democrática es la que determinó los paros. Nosotros no resolvemos por los mensajitos que recibe el ministro Troncoso, que además no los mostró, así que tampoco se los creo. Pero si lo que yo digo no fuera cierto, no estarían los docentes en la calle como están, en todas partes de la provincia. Nos ofende, digamos, creer que un mensajito que recibe el ministro vale más que la democracia de Agmer y los docentes en la calle, nos toma el pelo. Víctor, uno recuerda estas movilizaciones docentes allá por el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que eran multitudinarias en Paraná y se movilizaban acá en Gualeguaychú, no la veíamos, asambleas multitudinarias llegaron a ser en la escuela de Gervasio Méndez, inclusive en el 2015 cuando vino Scioli a Gualeguaychú a presentar el acto, hubo una manifestación docente esperándolo a su ingreso a Gualeguaychú. Y después pasó todo un tiempo, digamos, sin esa expresión. Los tiempos estuvieron jodidos también para todos, y no quiero ni que vos me lo hagan, ni quiero hacer yo una comparativa del gobierno anterior y este. Pero ¿qué hizo que estallara de vueltas esto?
Que el docente perdiera ese miedo a salir a la calle o vergüenza para algunos, porque algunos decían, no, me da media vergüenza, pero que hoy esté en la calle peleando por lo suyo. Sí, mira, yo soy un militante gremial que estudio los números, pero que también estoy en las escuelas, en la calle, y a mí los números me dan lo mismo que lo que pasa en la calle, digamos. Lo que hace explotar esto es la evolución del salario. O sea, a ver, para decirte, el año pasado no hubo tanto conflicto, no porque estuviéramos bárbaros, pero sí porque estábamos mejorando, porque estábamos recuperando salario. Hubo ofertas que anticipaban la inflación. Bueno, como había logros, el paro siempre estuvo latente, pero se tranquilizaba por eso. Ahora, desde este año, eh, en diciembre tuvimos un sacudón tremendo, perdimos de 1 a 18% del poder adquisitivo. En enero y en los meses siguientes seguimos perdiendo. Y yo creo que hubo un tiempo de esperanza en el gobernador Frigerio. Todos los que lo votaron, esto sucede siempre, digamos. Cuando un gobierno es elegido, tiene un tiempo donde se lo espera. Y se lo esperó. La verdad que en abril los números eran terribles también, en mayo, y no sucedía lo que sucede hoy. Lo que pasa es que se terminó la espera. Yo te digo, entre los docentes que están marchando, muchísimos que eran parte de las propuestas de Frigerio y que seguramente lo votaron y nosotros lo respetamos. Pero llegó el momento donde se dieron cuenta que esto no da para más. Víctor, y esa yo le llamaría involución del salario, más que evolución, pero eso es una cuestión periodística mía, digamos, un juego de palabras, pero esa involución o retroceso del salario docente, que se da también a otros trabajadores, por cierto, ¿de cuánto es efectivamente hoy en julio? O mejor dicho, al 30 hoy en agosto, al 30 de julio. Saquemos la inflación de julio que hasta ayer la desconocíamos, saquemos el aumento por decreto. ¿De cuánto es la pérdida salarial en los últimos 6 meses o 7 meses desde que Frigerio está gobernando? Sí, solo en el periodo de Frigerio es de alrededor del 30%. Pasa que también, y por eso los paros empezaron en el gobierno de Bordet, en el final, cuando se rompieron los acuerdos, también Ajá. en octubre y noviembre con el gobierno anterior empezamos a perder y ya perdimos ahí como un 10% de nuestro salario. En este año perdimos el 43% en el año completo. La mayoría de eso, claro, es desde diciembre, desde la gestión de Bordet a esta parte. Y como te digo, toda la bronca se iba conteniendo, se esperaba y hoy salió toda de golpe. Sí, o sea, estamos hablando de que se ha perdido el poder, tenés la mitad del poder adquisitivo que tenías octubre, 9 meses atrás. Sí, un poquito más de la mitad. Pero yo le digo a los docentes que hagan el siguiente cálculo. El que cobre 500.000 pesos tiene que saber que le faltan 300.000. O sea que cuando va al cajero voy yo y le robo 300.000. Y tiene que arreglarse con lo que le queda. En esa situación estamos. Hoy un docente inicial que está en 379.000, con el decreto, si querés después te lo explico, que se iría a 450, pero inflando solo a ellos, pero ese sueldo inicial, si fuera el mismo que el año pasado, sería 644.000 pesos. O sea, a ese docente le están sacando 277.000 pesos y claro, son los que le faltan para llegar a fin de mes. Y a todos los demás también. Sí, Víctor, estamos llegando ya a la tanda y te quiero hacer una pregunta. Esto aplica al mínimo, digamos, ya quedó claro, lo dijimos muy temprano, lo volví a reiterar vos, no es aumento al básico como dice el gobernador, no es aumento al básico como dicen los principales titulares, que obviamente es información. Yo le reclamé a una persona y me dice, mirá, esto es lo que mandan de trabajo, nosotros tenemos que reenviar. Y me parece bárbaro porque de uno se enoja con los de prensa de gobernación y dice, che, pero esto no es así, y es lo que me mandan, pero en realidad viene de trabajo ya armado, como que el aumento es al básico, y vos ves titular muchos periódicos o medios digitales con un aumento del 30% al básico. Mi pregunta es,
El docente que recién se inicia va a tener ese aumento del 30%, 29 y pico que dijiste vos. ¿Hasta qué punto de la escala, hasta qué antigüedad van a cobrar igual los docentes? Bueno, ese es el efecto del adicional para mínimo o subsidio a la pobreza. Eh, por efecto de esto, un docente que se inicia va a cobrar hasta los 15 años de antigüedad el mismo sueldo, esos Wow. 450.000. Espera, te corrijo los números. Inflado y todo tampoco es 30, es 18%. Y sobre eso un bono en negro, que no es salario y que se ofrece por un mes o dos, o por 3 meses. Sí. No es sueldo, es un regalo de plata en negro. Es 18% solamente para ese sector, que lo que hace es achatar nuestra escala de antigüedad hasta los 15 años. O sea que un docente que hoy empieza va a cobrar lo mismo que uno que tiene 15 años de antigüedad en el aula. Sí, exacto. Es un efecto que lo tuvimos en otros momentos de la historia y que trabajamos y luchamos para corregirlo, lo corregimos mucho y ahora de golpe, por decreto, nos retrotraen 20 años. Víctor, nos quedan un montón de temas, inclusive el impacto de este bono negro en la caja y en el IOSPER, que hoy lo charlábamos también al principio. Tanto hablan de la caja de financiera y demás, y con esto la están desfinanciando un poquito más, y de la obra social y demás, están preocupados que se los ve, y sin embargo, bueno, pagan en Así es. negro. Víctor, como siempre, muchísimas gracias, y te vamos a estar llamando de vuelta para, a ver si capaz dentro de unos días, capaz se tranquiliza la cosa. Esperemos, ¿no? Uno siempre tiene fe. Es lo que nosotros deseamos, porque a nosotros no nos gusta hacer paro. A nosotros nos duele hacer paro, porque le ponemos el hombro a la escuela todos los días, toda nuestra vida. Si lo hacemos es porque no nos queda otra. Bueno, hay que Y pelear, con, bueno, que pelear con los senadores ahora, nacionales, ah, por la bueno, esencialidad. no, digamos, tendríamos que hacer otra nota sobre la esencialidad Sí, sí, sí. y otra sobre el proyecto de reforma de la ley jubilatoria, que ahí hay mucho para decir. Así Bueno, que vamos a charlar de quedamos, eso, Víctor, más adelante, no te hagas quedamos a la problema. espera Te de vamos a comunicarnos. volver a llamar. Muchas gracias, Víctor Hood, de ACMER Uruguay, y vamos a una pequeña pausa.